Buenas tardes, licenciada. Como bien sabemos, en el bloque número uno hablamos de lo que es la historia, que la historia es una disciplina de la ciencia social cuya función principal es estudiar y documentar el paso de la humanidad, ¿verdad? También hablamos de la historia, que es la historia de la ciencia que estudia los hechos del pasado, ¿verdad? Hablamos de lo que son las fuentes históricas también en el bloque número uno. Hablamos de los tipos de fuentes históricas, ¿verdad? Las primarias, que son las no escritas, escritas, y las secundarias, que son los libros de historia, biografías, tratados de arte, estudios arqueológicos. También estuvimos hablando de lo que fue la historia antes y después de Cristo, la periodización de la historia, la prehistoria, la edad de piedra, la edad de los metales, ¿verdad? En la edad de piedra dice que estaban los periodos paleolítico, mesolítico, neolítico. En la edad de los metales, la edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. También hablamos un poco de cómo eran las divisiones de la historia, ¿verdad? De la prehistoria estaba la edad de piedra, la edad de los metales, como ya lo dije, la edad de los paleolítico, el mesolítico, el neolítico, y en la edad de los metales, la edad de cobre, edad de bronce, edad de hierro. También hablamos un poco de lo que era la protohistoria, ¿verdad? Y la historia de la historia de la edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea. También en ese mismo bloque hablamos de lo que fueron los procesos de independencia, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821, quienes firmaron la independencia, el proceso de independencia. En el bloque de aprendizaje número 2 hablamos de lo que era el régimen conservador, una retroalimentación del bloque número 1, quien fue Gabino Gainza, todo lo que tenía que ver con él, Vicente Filosola, Manuel José Arce y Fagoa, Francisco Morazán, la base social del régimen conservador, ¿verdad? El gobierno conservador de los 30 años, el periodo feudal, relaciones sociales, motivos de la instalación. Ya en el bloque número 3 empezamos a hablar sobre lo que era el dominio colonial, ¿verdad? Y todo lo que fue la conquista, las estructuras políticas o sociales de esa época. También hablamos también de lo que era una capitanía general, cuáles eran las reales audiencias, los virreinatos, el encomendero y todo lo que era la organización social de la colonia americana. También hablamos de que la Iglesia Católica durante la colonia fue una parte fundamental, ¿verdad? Los roles y funciones de la Iglesia, la estructura urbana. Hablamos un poco también de lo que era la Reforma Liberal de 1876, los antecedentes. En el bloque número 4 hablamos de lo que era la revolución, qué es una revolución, causas de una revolución, consecuencias de una revolución, tipos de revolución,
revoluciones que cambian el mundo, la Revolución Francesa. Hablamos de la Revolución Francesa, en cuáles fueron sus causas, ¿verdad? Económicas, sociales, políticas, cuáles fueron sus fases, sus consecuencias. La Revolución de 1848, también cuáles fueron sus causas. La Revolución Rusa, la Revolución Cubana, también estuvimos hablando un poco de lo que fue la revolución que motivó o que llevó a cabo Fidel Castro, junto con Ernesto Guevara, en contra del presidente Fulgenio Batista. También hablamos de la Revolución de Guatemala de 1944, ¿verdad? La Revolución de Octubre fue la que fue nombrada como fue un movimiento cívico-militar ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944. ¿Cuál es la historia, sus antecedentes, los motivos de la revolución, sus consecuencias, logros de la revolución? Ya en el bloque número 5 hablamos sobre lo que fue el conflicto armado interno guatemalteco, ¿verdad? Todo lo que conllevó el conflicto armado y los enfrentamientos contra la guerrilla, ¿verdad? Así como también todas las masacres que hubieron en ese tiempo y de todos los gobiernos también que pasaron en esa época, ¿verdad? Del conflicto armado guatemalteco. Eso sería todo, muchas gracias.